Ingeniero, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el trabajo del grupo 4 que concierne a lo que es el balance metalúrgico, valorización de concentrado de plomo con plata y oro, maquila y penalidades, ¿no? Vamos con el contenido. Balance metalúrgico, o también llamado contabilidad metalúrgica, se efectúa en una planta concentradora para determinar la producción diaria. Aquí en la imagen vemos cómo ingresa el alimento, ingresa a la planta, de la planta sale concentrado y relave, ¿no? El contenido balance metalúrgico, podemos asimilarlo con esta definición también, que dice, de acuerdo al proceso metalúrgico se calculará el balance de materiales y metales que entran y salen de planta, con sus pesos, leyes, contenido fino o contenido metálico, recuperaciones y radio concentrada metalúrgica, ¿no? Acá hay un principio que también se cumple, ¿no? En lo que es balance metalúrgico, el mineral de cabeza que ingresa y sale contenido más relave, ¿no? Luego aquí en el esquema de balance metalúrgico vemos, ¿no? Ingresa el mineral, ley de cabeza, el concentrado y el relave. En peso, ¿no? Peso del mineral de cabeza, peso concentrado y peso del relave. Y vemos la cantidad que ingresa, 145, 3000, 2855, ¿no? Y la ley mineral de cabeza, ley de concentrado, ley de, de mineral en el relave, ¿no? Ahí vemos los datos, ¿no? Nosotros ya sacamos la recuperación, el contenido fino y la recuperación del contenido mineral, ¿no? Luego vemos las fórmulas para cálculos en el balance metalúrgico. Vemos el PMPC más perro, ¿no? Acá abajo después les voy a explicar los significados de estas variables, ¿no? El PC más PR. Esto aparentemente es difícil, ¿no? Pero con la práctica esto se va volviendo más conocido, ¿no? Estas son variables que siempre se manejan en lo que es en planta metalúrgica para hacer cálculos, ¿no? Acá hay muchas fórmulas, 7, más todavía por abajo. Reemplazamos 2 en 4. Se hacen combinaciones también de la fórmula, ¿no? Estas fórmulas son aplicativas nada más, se reemplazan nada más los valores y se hace un análisis, ¿no? Abajo vamos a ver un ejemplo aplicativo. Bueno, aquí vamos a un esquema de balance metalúrgico, ¿no? Ya lo habíamos visto esto, ya vamos a pasar, estas son las fórmulas. Y aquí está el significado de cada letra, ¿no? Ahí vemos PM, PC, PR. Todo lo que significa ley mineral cabeza, ley mineral concentrado. Prácticamente su significado, ¿no? Y aquí está otro ejemplo, balance metalúrgico. Una pequeña parte, ¿no? Pero si nosotros vamos más abajo, aquí, por ejemplo, vamos a ver un problemita, ¿no? Para ver cómo se aplica. Vamos a ver. En una planta concentradora trata 1200 toneladas por día de minerales sulfuro de cobre por el método de flotación, cuyo reporte de ensayo químico es como sigue. Acá hagamos un cuadro de Excel donde nos dice cabeza, concentrado de cobre o relave, que también se puede reemplazar por la letra FCT, ¿no? Bien, ¿no? Y veamos el porcentaje de cobre que es 2.9, el de, bueno, ese es el de cabeza. El concentrado de cobre, 29.5 y relave 0.12, ¿no? Bueno, se pide realizar el balance metalúrgico, pero para hacer ello nosotros tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué quiere decir realizar el balance metalúrgico? Quiere decir que vamos a calcular cuántas toneladas vamos a tener que ingresar a planta para obtener un cierto porcentaje, ¿no? Por ejemplo, aquí 2.9 porcentaje de cobre eh, como cabeza y lo otro de 29.5 concentrado de cobre. Ya abajo vamos a ver. Bueno, aquí vemos 1200 toneladas por día que ingresa a planta y el concentrado y el relave que sale, ¿no? Con un respectivo porcentaje. Este esquema que estamos viendo aquí ya está rellenado, ¿no? Normalmente nos dan en blanco y nosotros le rellenamos, ¿no? Es tema del metalurgista ya, ¿no? Pero aquí vamos a explicar un poco. Entonces, nuestro dato nada más es el producto, el peso. Ya está el peso en porcentaje, podemos sacarlo, ¿no? Nosotros vamos a rellenar lo demás.
Entonces vamos a seguir, ¿no? Aquí están nuestras fórmulas y el desarrollo también paso a paso, ¿no? Arriba hemos visto el significado de cada variable. Por ejemplo, la letra C significa lo que es toneladas de concentrado obtenidos, y ahí F, producto, ¿no? F menos T, por el producto F mayúscula, y nos sale un valor de 113.547 toneladas. Luego el cálculo de tonelaje de relave, que es 1086.453 toneladas. Luego el cálculo de porcentaje en peso, que también se coloca en la tabla de arriba, ¿no? 9.46, 90.54. Luego cálculo de contenido metálico. Vamos a sacar, ¿no? Cabeza, relave del cobre y el concentrado, que es el mineral principal, ¿no? Luego en el oro, la cabeza y el concentrado. Y aquí vemos sus valores, ¿no? Color más negrito ya. 34.800 o 34, claro, y 1.304. Así vemos, ¿no? En gramos también. El cálculo de porcentaje de distribución o recuperación según la siguiente ecuación. Nosotros tenemos porcentaje de recuperación del cobre, del oro, en relave concentrado, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Luego el cálculo del ratio o razón de concentración. Y luego, que es lo mismo, ¿no? K y F mayúscula. Aquí se hace una proporción 1200 entre 11.300, 113.547. Y aquí sacamos una proporción de 10,57 a 1, ¿no? Que nos indica que se necesita 10.5 toneladas o 10.57 toneladas de mineral de cabeza con 2.9% de cobre para obtener una tonelada de concentrado con 29.5%, ¿no? A continuación explicaré un ejemplo. El cuadro adjunto muestra el balance metalúrgico anual de una empresa minera de la mediana minería que vende dos concentrados, en este caso el plomo y el zinc. Este cuadro nos muestra el peso en toneladas métricas secas, leyes de metal, recuperación y el RCM. Dentro de estos dos concentrados hay otro metal, que es la plata. El ejercicio nos pide completar el balance metalúrgico. Solución. Completando el balance metalúrgico. Para completar este cuadro, vamos a aplicar las diferentes fórmulas y el principio, ¿no? Donde nos dice que el mineral de cabeza es igual al concentrado más el relave. Esto siempre se cumple en una planta metalúrgica, ¿no? Ya que no existe una recuperación al 100%. Pero para rellenar este cuadro, asumiremos que el mineral de cabeza en recuperación será al 100%, y por el principio y diferencia se puede hallar la recuperación del zinc en el concentrado plomo, ¿no? Que es 3. Para algunos cálculos se debe utilizar la siguiente fórmula. Ratio de concentración metalúrgica es igual a la ley de concentrado entre la ley de cabeza por recuperación. B. Hallando los ratios de concentración metalúrgica. El RCM para el plomo. Para replicar esta fórmula tenemos que ver con qué datos contamos, ¿no? Y simplemente reemplazamos el peso del mineral, 774.500, entre el peso del concentrado, 32.139, el cual nos da un resultado de 24.41. RCM del zinc, igualmente reemplazamos la ley de concentrado, que es 56, entre ley de mineral, que es 5.3 del zinc, por la recuperación, que es 90.9 o 0.909 en porcentajes, y que va a ser igual a 11.62. Hallando peso del concentrado de zinc, simplemente aplicamos la fórmula y reemplazamos el peso del mineral, 784.500, entre el RCM del zinc, que es 11.62, el cual nos arroja 67.512. D. Hallando recuperaciones en concentrado de plomo. Recuperación del plomo en plomo. Igualmente reemplazamos en la fórmula la ley de concentrado del plomo en plomo, 70.7, entre ley de mineral, que es 3.2, por el RCM del plomo, 24.41, el cual nos arroja 90.51%. Igualmente realizamos para la plata. Reemplazamos ley de concentrado de la plata en plomo, 74.8, entre ley de mineral, que es 4, por el RCM del plomo, 24.41, el cual nos arroja 76.61%. 76.61%. Y aquí aplicamos el principio, ¿no?
y por diferencia estaremos hallando las recuperaciones de plomo y plata en concentrado de zinc. Igualmente para el relave, ¿no? Por diferencia también nos da un resultado de 684.849. Ahora pasamos al cálculo del E de metal de zinc en concentrado de plomo. El E de concentrado de zinc. El RCM del plomo 24.41 por la recuperación del zinc en concentrado de plomo es 3% por el E de mineral, que es del zinc 5.3, el cual nos arroja 3.88%. Cálculo del E de metales de plata y plomo en concentrado de zinc. Plata y plomo. El E de concentrado de la plata. RCM en el zinc 11.62 por la recuperación de la plata en concentrado de zinc 7.79 por el E de mineral, que es 4, el cual nos arroja 3.62. El E de concentrado del plomo, el RCM del zinc 11.62 por la recuperación del plomo en concentrado de zinc 4.09 por la ley de mineral 3.2, el cual nos arroja 1.52. Cálculo de relave. Le aplicamos la fórmula, que es el peso del mineral 784.500 entre el peso de relave que sacamos por el principio, ¿no? Que es 634.849, el cual nos arroja 1.15. Ahora, las leyes de metal de la relave. Ley de metal de relave de la plata. El RCM de la relave es 1.15 por la recuperación de la plata en relave 15.6 por ley de metal o ley de mineral de la plata, que es 4, el cual nos arroja 0.72. La relave. Ley de metal relave del plomo. El RCM 1.15 por la recuperación del plomo en relave 5.4 y ley de mineral del plomo 3.2, el cual nos arroja 0.20. Ley de metal de zinc. El RCM 1.15 por recuperación del zinc en relave 6.1 por ley de mineral del zinc, que es 0.37, perdón, 5.3, el cual nos arroja un resultado de 0.37. Y así estaremos culminando el rellenado del cuadro, ¿no? ¿Cómo se determina el valor de los concentrados de mineral? Las unidades de medida de los concentrados de mineral son toneladas métricas húmedas y toneladas métricas secas. El valor por tonelada métrica seca de los concentrados de mineral resulta de sumar los elementos pagables y restar las deducciones como elementos penalizables, gastos de tratamiento y gastos de refinación, de ser el caso. Estos elementos penalizables pueden ser el arsénico o el antimonio, ¿no? O otros minerales. Comercialmente, el valor de los concentrados de mineral se determina en dólares por tonelada métrica secas. ¿Qué son los concentrados de mineral? Es el producto obtenido después de que el mineral extraído de la mina pasa por procesos de chancado, molienda y de flotación. Cada concentrado de mineral tiene diferentes elementos que lo componen. Como sabemos, los concentrados llevan el nombre del mayor metal contenido. Pueden ser concentrados de zinc, cobre, plomo y otros. Entonces puede señalarse que los concentrados contienen metal, pero que está acompañado por otros elementos, además de materiales residuales. Hallando el valor del concentrado. Al vender un concentrado se toma en cuenta fundamentalmente tres variables: el peso del concentrado, el cual se mide en toneladas métricas secas, que se debe eliminar la humedad que pueda contener; el precio,
tomándose en punto de partida la cotización internacional del metal. La calidad, es decir, la presencia de otros elementos en el concentrado, los que serán pagables o penalizables dependiendo del caso. Hallando el valor del concentrado. Para hallar el valor del concentrado, tenemos acá un ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos 100 toneladas de concentrados de zinc y la cotización internacional de zinc es de $1000 por tonelada, el valor del concentrado no resulta de multiplicar 100 por 1000, o sea que es el precio por el peso. Para hallar su valor deben tomarse en cuenta aspectos adicionales, como la cotización internacional, solo un valor de referencia. Para el cálculo de la valorización, usemos el siguiente ejemplo. Digamos que queremos vender 100 toneladas métricas húmedas de un concentrado de plomo con las características que se indican en el gráfico adjunto. Veamos cómo se determinan las variables básicas de una valorización de concentrados: precio, peso y calidad. Ajustando el peso. Los concentrados tienen un precio de humedad producto de los procesos a los que fue sometido. Sin embargo, el comprador tomará en cuenta el peso seco, sin humedad. De ahí que debemos medir nuestro producto en toneladas métricas secas. Por ejemplo, el contenido de humedad es de 10%, es decir, 10 de las 100 toneladas son agua. Por tanto, resulta que tengo 90 toneladas métricas secas de concentrado de zinc. Además, en el ejemplo podemos considerar una merma o pérdida del material producto del manipuleo del 0.5%, lo que quiere decir que se pierde en el transporte y además el 0.45 toneladas métricas secas. Por tanto, el volumen final a valorizar es de 89.55 toneladas métricas netas secas, ajustando el contenido fino y pagable. Si bien tengo 89 toneladas métricas secas de concentrado, no se podrá obtener 89 de metal de plomo. Por ejemplo, el concentrado que ofrecemos tiene un 50% de contenido de plomo, lo que implica que de las 89 toneladas, solo el 44 son plomo. A esta se le conoce como contenido metálico, que se mide en toneladas métricas finas. Pero además, el comprador, al someter el concentrado a la fundición o refinción, obtendrá un contenido menor producto de pérdidas propias de dicho proceso. Para el ejemplo, digamos que recupera el 85% del contenido metálico. Por tanto, el contenido pagable es de 38 toneladas métricas finas de plomo. A todo esto se calcula que se debe conocer la fórmula pagable y determinar el volumen final al que se debe aplicarse la cotización. Ajustando el precio. En el caso de los metales, al ser estos commodities, sus cotizaciones se determinan en las bolsas de metales, en función a la oferta y demanda. Estas cotizaciones son utilizadas como valores de referencia para todas las transacciones entre los compradores y vendedores en el mundo. En nuestro ejemplo, el contenido metálico del 50% y la fórmula pagable, que es el 85%, hacen que de las 100 toneladas métricas húmedas del concentrado, la cotización internacional resulte aplicable a solo 38.06 toneladas métricas finas, que es el contenido que se registra en el 99.99% de pureza. Por lo que el valor del contenido de plomo en nuestro concentrado es de $38.060. Sin embargo, la valorización de un concentrado no termina aquí. Existen otras variables que se deben considerar para llegar a determinar el valor final de los concentrados. La maquila. La maquila es el costo del proceso de fundición y refinación al que se debe someterse el concentrado para obtener el metal, y que se descuenta de los valores pagables del concentrado. Este costo se negocia entre el comprador y el vendedor, depende fundamentalmente de las condiciones que se encuentra el mercado. Por ejemplo, cuando hay un exceso de concentrados, el costo de la maquila es mayor,
y cuando hay un déficit la maquila es menor. En nuestro ejemplo, el costo de la maquila por tonelada es de $140. Este costo se aplica a la totalidad del concentrado, que es el 89 toneladas métricas netas secas, que pasará por los procesos de fundición y refinación. Escaladores. Mediante la aplicación de esta herramienta se busca vincular el costo de la maquila con la variación que pudiesen registrarse en la cotización internacional. Así que se establecen rangos de preferencia ante incrementos de la cotización que se reflejará en pagos o descuentos adicionales por concepto de maquila. En nuestro ejemplo, digamos que se acuerda en el contrato que por cada $1 de la cotización suba, eso respecto a la cotización base previamente pactada en el contrato que se acordó fuera de los $900 por tonelada. El costo de la maquila se incrementará en $0.10. Entonces, como la cotización final es $1,000, el resultado de ajuste por el escalador es el costo de maquila de $10 por tonelada de concentrado. Otros pagos y deducciones. En términos generales, las refinerías prefieren procesar concentrados limpios. Puede que algunos de ellas posean tecnologías de los que permitan remover impurezas, por lo que buscarán incrementar su rentabilidad, aplicando penalidades en sus contratos de compra. Las penalidades. Si el concentrado contiene elementos que ocasionan dificultades en el proceso de fundición o refinación, estos serán penalizados. Otros metales pagables. Es el mismo concepto de las penalidades, pero en sentido positivo. Se puede tener presencia de determinados metales que añaden valor al producto porque son un elemento valioso y que pueden ser recuperados en el proceso de fundición y refinación. Cabe indicar que tanto las condiciones de penalización y pago de otros metales pueden variar dependiendo del tipo de concentrado y la refinería o fundición que vaya a realizar el proceso. En ambos casos se establece un contenido mínimo a partir del cual se considerará el cálculo de la penalidad o pago. Si existe un contenido menor, este no sería penalizado. El concentrado tiene presencia de arsénico, el cual es un elemento que se penaliza. Se ha establecido en el contrato que se castigará el contenido de arsénico que esté por encima de 0.2% por tonelada, consistiendo la penalidad de $1.5 por cada 1% de exceso. Como el concentrado tiene 0.5% de arsénico por tonelada, deberá pagar por los 0.3% de exceso, entonces se penalizará con $4.5 por cada tonelada de concentrado. De igual manera podemos observar el contenido de plata que se muestra en concentrado de zinc, el cual es un elemento que se desconoce como valioso, por lo que se considera como un contenido pagable. Normalmente en los contratos se reconoce un porcentaje del contenido metálico, digamos que se pagará el 90% del contenido de plata que supere. Las 5 onzas por tonelada del concentrado de nuestro ejemplo tiene 9 onzas de plata por tonelada, por lo que solo se reconocerá el 90% de las 4 onzas por tonelada de exceso y se valoriza a la cotización internacional pactada con una reducción. En el contrato se establece que para este metal se pagará la cotización internacional menos $2. Finalmente obtenemos el valor de venta de las 100 toneladas métricas. 100 toneladas métricas húmedas de concentrado de zinc de nuestro ejemplo que alcanza un $27.770. Como vemos, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato, recibiremos por la venta $27.770, que resulta totalmente distinto a asumir la sola multiplicación del peso por la cotización internacional, como mencionamos en un inicio. Los minerales se pueden comercializar ya sea en forma de refinados o concentrados. Es este segundo tipo de transacción que explicaremos en líneas generales en el presente informe. Los concentrados se obtienen mediante varios procesos, tales como la flotación, la lixiviación. Como sabemos, los concentrados llevan el nombre del mayor metal contenido. Al vender un concentrado se toma en cuenta fundamentalmente tres variables.
el peso, el precio y la calidad. Para hallar su valor deben tomarse en cuenta aspectos adicionales. Calculando la valorización. En el siguiente ejemplo, digamos que queremos vender 100 toneladas métricas húmedas de un concentrado de zinc con las características que se indican en el gráfico. Veamos cómo se determinan las variables básicas de una valorización de concentrados. Los concentrados tienen un porcentaje de humedad producto de los procesos a los que fue sometido. Sin embargo, el comprador tomará en cuenta el peso seco. En el ejemplo, el contenido de humedad es del 10%, es decir, 10 de las 100 toneladas son agua. Por tanto, resulta que tengo 90 toneladas métricas secas. Además, en el ejemplo se considera una pérdida de material de 0.5%. Por tanto, el volumen final a valorizar es de 89.55 toneladas métricas netas secas. En el ejemplo, el concentrado que ofrecemos tiene un 50% de contenido de zinc, lo que implica que de las 89.55 toneladas, solo 44.78 son zinc. A esta se le conoce como contenido metálico. Pero además, mi comprador al someter el concentrado a la fundición obtendrá un contenido menor, producto de las pérdidas propias de dicho proceso. Para el ejemplo, digamos que recupera el 85% del contenido metálico. Por tanto, el contenido pagable es de 38.06 toneladas métricas finas de zinc. A todo este cálculo se le conoce como la fórmula pagable y determina el volumen final al que debe aplicarse la cotización. En nuestro ejemplo, el contenido metálico y la fórmula pagable hacen que de las 100 toneladas métricas húmedas del concentrado, la cotización internacional resulte aplicable a solo 38.06 toneladas métricas finas, por lo que el valor del contenido de zinc en nuestro concentrado es de $38.06. Sin embargo, la valorización de un concentrado no termina aquí. Existen otras variables que se deben considerar para llegar a determinar el valor final de los concentrados. Maquila es el costo del proceso de fundición al que debe someterse el concentrado para obtener el metal y que se descuenta de los valores pagables del concentrado. En nuestro ejemplo, el costo de maquila por tonelada es de $140. Este costo se aplica a la totalidad del concentrado, que pasará por los procesos de fundición y refinación. Mediante la aplicación de los escaladores se busca vincular el costo de la maquila con las variaciones que pudiesen registrarse en la cotización internacional. Digamos que se acuerda en el contrato que por cada $1 que la cotización suba, el costo de la maquila se incrementará en $0.10. Entonces, como la cotización final es de $1.000, el resultado de ajuste es de $10 por tonelada de concentrado. En el Perú opera a la fecha la fundición de hilo y 3 refinerías, Hilo, Cajamarquilla y Finsur, las cuales pueden procesar cobre, zinc y estaño, produciendo así en el país tanto refinados como concentrados. Cabe indicar que existe también un complejo metalúrgico en La Oroya. Sin embargo, actualmente tanto la fundición como la refinería de La Oroya no están operando. La fundición del sur realiza el proceso de fundición y refinación. El complejo metalúrgico de La Oroya procesa concentrados de cobre, plomo, zinc, oro y plata. La refinería de Cajamarquilla obtiene zinc metálico. De manera de referencia, las exportaciones mineras del Perú en el 2010 fueron de 21.723 millones de dólares, de las cuales el 42.65% fueron producto de la exportación de concentrados de cobre, plomo y zinc. Concluidos los cálculos, se logró hacer el ajuste respectivo para cada una de las leyes experimentales y se realizó el contraste de las leyes ajustadas con las leyes experimentales. Gracias.